Eh, Les quiero dar la bienvenida a este inicio del ciclo de conferencias, eh, comprender las transformaciones sociales en el mundo para poder seguir teniendo esas bases en la construcción de la revolución. Quiero agradecer y agradecemos por parte del movimiento al compañero Roberto Prado Ayala, miembro del Partido Popular Socialista de México, y voy a leer rápidamente su trayectoria. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con curso de marxismo en la Escuela Superior de la Juventud Libre en Alemania, dirigente estatal de la Juventud Popular Socialista de 1986 a 1989. Fue secretario general del Partido Popular Socialista en Chihuahua de 1995 al 97 y del Partido Popular Socialista de México de 1997 al 2017. Actualmente es miembro del Comité Central del partido y miembro de la Dirección Política Nacional del partido. Bienvenido, compañero Roberto. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sigamos construyendo, sigamos aprendiendo. Y le cedo la palabra al compañero Moisés para que pueda explicar la dinámica del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos también de parte del Movimiento de Jóvenes y Estudiantes por la 4T. Les comento más o menos cómo va a estar la situación de la ponencia. Van a ser 1 hora, 15 minutos de ponencia corrida, si es que así lo decide completamente el compañero Roberto. Y al terminar esto vamos a pasar a una fase de opiniones, preguntas y respuestas del compañero para hacerlo un poco más una parte dinámica. Y van a ser más o menos 4 preguntas concisas o intervenciones de más o menos 3 minutos para ajustarnos a terminarlo en 1 hora y media. Sin más, le cedo la palabra al compañero Roberto. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta pequeña charla en torno a lo que es el materialismo histórico, la lucha de clases, las clases sociales. Lo haremos en dos sesiones. La primera que me corresponde a mí. La segunda sesión estará a cargo del compañero Cuauhtémoc Amezcua el próximo domingo, si no me equivoco. En esta primera sesión, bueno, vamos a ver los principios básicos de lo que es el materialismo, de lo que es la dialéctica y lo que es el materialismo dialéctico. Trataremos de ver algún ejemplo de la historia de México, de cómo se desarrolló dicho evento y cómo lo podemos analizar desde el punto de vista del materialismo histórico. Entonces vamos a continuar. Tengo por aquí una presentación que les voy a ir pasando conforme vaya avanzando el tema. Lo primero que tenemos que decir, bueno, que el materialismo histórico es parte de la doctrina o de la filosofía que descubrió Marx en compañía o junto con Federico Engels, la cual podemos decir que consta de tres partes. Lo que es la filosofía en sí se divide en dos. Históricamente la filosofía se ha dividido en dos campos, de acuerdo a cómo los filósofos contestan la pregunta fundamental de la filosofía.
¿cuál es esta pregunta fundamental de la filosofía? Y es la siguiente. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué fue primero? ¿La conciencia del ser humano o la materia? Es decir, ¿quién creó a quién? ¿La materia al pensamiento o el pensamiento a la materia? Y les decía, de acuerdo a cómo se contesta esta pregunta, a los filósofos los podemos clasificar en materialistas, aquellos que consideran que la materia es lo fundamental, que existe independientemente del pensamiento, del pensamiento humano, del conocimiento. Por el otro lado, si se contesta que el pensamiento es lo fundamental, que fue antes que la materia, a esos filósofos los vamos a denominar como idealistas. Asimismo, los filósofos se han preguntado que si el universo, si la sociedad, si lo que existe en el mundo se encuentra en movimiento, en desarrollo, o si por el contrario todo permanece igual y nada cambia. En ese sentido, a los filósofos los vamos a dividir también en dos grandes grupos. El primer grupo es el de los filósofos metafísicos que consideran que nada cambia, que la materia permanece igual y que si acaso existen algunos cambios, son evolutivos y no hay ningún cambio sustancial, cualitativo en el universo, ni en el pensamiento, ni en la sociedad humana. Y por el contrario, quienes consideran que toda la materia se encuentra en perpetuo movimiento, que existen cambios de calidad, de cantidad en calidad, a esos filósofos los vamos a conocer como dialécticos. Entonces, tenemos que por un lado tenemos la doctrina del materialismo, la doctrina del idealismo y dos métodos de investigación, el de la dialéctica y el de la metafísica. Ahora bien, ¿por qué es que Marx en el siglo XIX es que desarrolla toda esta doctrina del marxismo, del materialismo dialéctico, aplicado al conocimiento de cómo funciona el capitalismo, sería la economía política, y precisamente por qué se dan los cambios en la sociedad humana, que sería el socialismo científico, porque es hasta el siglo XIX que puede desarrollarse esta doctrina. Miren, durante el siglo XVII, el siglo XVIII, las ciencias se desarrollaron majestuosamente. Por un lado, podemos decir que se empieza a conocer, se descubren nuevas leyes del movimiento del universo, del movimiento de los astros, del movimiento de las estrellas. Hay avances en la astronomía, pues, pero también hay avances en las matemáticas con Leibniz, con Newton. Hay avances en la física también con Newton. Avances en el desarrollo de las ciencias que investigan la evolución de los seres vivos que nos proporciona Darwin, y hay avances también en la filosofía. Hay avances
en la literatura, en las artes, y todo esto es lo que permite que Marx estudie los fenómenos que ocurren tanto en el universo como en la sociedad humana y en el pensamiento, y descubre las leyes que rigen todo lo que es el universo. En primer lugar, pues decimos que el materialismo, la doctrina de Marx, perdón, es es en sí una doctrina, que es la doctrina del materialismo, pero también es un método de investigación que es la dialéctica. Y aplicado al estudio de la sociedad humana, pues es el materialismo histórico. En sí, es la filosofía que, que nos enseñan Marx y que después fue complementadores a lo largo del desarrollo pues, del capitalismo mismo. Entonces, les decía, pues, el marxismo es la síntesis más importante realizada en la historia del pensamiento humano, que descubre generales del desarrollo del universo, del desarrollo del universo y del desarrollo de la sociedad humana. Ya les explicaba que el idealismo considera que el pensamiento está sobre la materia y en cambio el materialismo considera que el pensamiento es lo fundamental, es producto del desarrollo de la materia altamente organizada. Que la metafísica considera el universo como estable y que no sufre cambios, y en cambio la dialéctica se considera que el universo está en perpetuo movimiento. Entonces, repito, el materialismo dialéctico son fundamentalmente dos cosas. Es una teoría y es un método. El método de la teoría del materialismo y el método de la dialéctica. El materialismo afirma que la realidad es objetiva, no subjetiva. Esto quiere decir que todo lo que existe independientemente de la existencia o no del ser humano o de cualquier otra forma de existencia de vida, es decir, o de pensamiento. Es decir, todo lo que existe independientemente de nosotros. O sea, nosotros podemos nacer, vivir y luego morir, pero el universo, la materia, ahí continúa existiendo. Pero además, el materialismo afirma que es posible conocer esa realidad, es decir, que el ser humano puede conocer la realidad, puede conocer la materia y puede conocer cómo existe, cuáles son las leyes que rigen su esencia, su ser. Y esto también, bueno, entonces tenemos por ahí dos cosas. Lo primero es que la realidad es subjetiva, que la materia existe independientemente de nosotros, pero nosotros podemos conocer esa realidad. Y de ahí tenemos lo que es la definición fundamental de la materia, y la vamos a definir como una categoría filosófica para para la designación de la realidad objetiva que se da al hombre en sus sensaciones, que se copia, se fotografía y es reflejada por nuestras sensaciones, existiendo independientemente de ello. Es decir, vuelvo a repetir, la materia es real,
que es objetivo, que existe independientemente del ser humano, pero el ser humano la puede copiar, la puede fotografiar y la refleja en su pensamiento, pero otra vez, o sea, la materia existe independientemente de las sensaciones, de las sensaciones que tenga el ser. Nosotros decíamos que la materia es posible conocerla, pero bien, el conocimiento es absoluto en cuanto a su validez, pero a la vez es relativo en cuanto al ser humano. Es decir, nosotros en un momento determinado, en un momento de la historia, podemos conocer algo del universo, pero no necesariamente eso es todo lo que se pueda conocer o todo lo que tiene el universo por conocer. Así podemos decir, por ejemplo, que durante la Edad Media y antes, hasta la humanidad creía o sabía que los planetas, que las estrellas, que el universo giraba en torno a la Tierra. ¿Y esto por qué? Porque era lo que podía reflejar, era lo que podía observar, era lo que sentía el hombre hasta ese momento. Y eso se derivaba del movimiento del Sol que en la mañana está sobre el oriente y en la tarde y para el anochecer se encuentra sobre el occidente, igual el resto de los planetas, el resto de las estrellas. Sin embargo, como les decía, ya al final de la Edad Media, con la Ilustración, vienen nuevas teorías y, por ejemplo, ya se cuenta con otros instrumentos de observación. Aparte, bueno, se había desarrollado la navegación por los mares más hacia adentro. Ya se había descubierto América. Entonces, eso permitió observar ya con otros instrumentos, el telescopio, con los lentes, se pudo observar que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra gira igual que el resto de los planetas en torno al Sol, en torno a nuestro sistema planetario. Y que a la vez el sistema planetario gira en torno de nuestra galaxia. Eso pudo ser observado y entonces ese nuevo conocimiento, bueno, es parte pues del avance de las ciencias de las ciencias naturales. Pero así como esa nueva teoría de Copérnico, reemplaza la anterior a la teoría geocéntrica, así en todas las esferas de la naturaleza. Cada vez que hay nuevos descubrimientos, cada vez vamos descubriendo más y vamos conociendo más acerca de la naturaleza, vamos conociendo más acerca de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora bien, ¿cómo es que se adquiere el conocimiento? Y decía yo que se adquiere a través de la experiencia, a través de las sensaciones, a través de la observación que el ser humano puede hacer. Es decir, a través de nuestros oídos, a través de nuestro olfato, a través de nuestro tacto, de nuestro sentido de la vista, del olfato,
es como podemos ir adquiriendo conocimientos. Y claro, o sea, no necesariamente tiene que ser directamente nuestra observación, la podemos, en muchas ocasiones sí, directamente a través de nuestros ojos, pero podemos ayudarnos del telescopio, decía ahorita, de la lente, de los microscopios. En la actualidad, bueno, se hace uso de aceleradores de hadrones, de telescopios que están navegando sobre el espacio y mandando imágenes hacia nuestro planeta. Podemos hacer uso de medios como lo es la computación, es decir, pero finalmente todo eso llega a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Y entonces, es pues la fuente de nuestro conocimiento, es la observación, es la experiencia. Pero nosotros tenemos que reducirla, tenemos que sacarlas lo más general de cada uno de los fenómenos y ver qué es lo que se repite, qué es lo que se está repitiendo, qué es la constante en esos fenómenos. Entonces, cuando descubrimos, cuando nuestro cerebro ha procesado todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo y que podemos hacer abstracción de ello, entonces podemos formular las leyes, que rigen un determinado fenómeno. ¿Y cómo comprobamos que estamos en lo cierto, que es verdad, que es que esa ley que hemos descubierto que es objetiva? Bueno, no lo podemos hacer más que en la práctica, es decir, llevarlo a la práctica. Si en la práctica nos dice que no está funcionando, entonces esa ley no es real, no es objetiva, no representa el fenómeno que nosotros estamos estudiando, por tanto, bueno, debemos desecharla y seguir con nuestras observaciones, con nuestras investigaciones y poder adquirir nuevos conocimientos. Entonces, la naturaleza del conocimiento es la realidad, es decir, es la materia, la existencia determinada la existencia determina pues la conciencia. O sea, la materia es lo que está determinando nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro saber, lo que nosotros podemos conocer. Pero a la vez, cuando nosotros conocemos ya nuestra realidad, la materia, los fenómenos que nos rodean, nuestra conciencia puede a su vez influir a la materia y transformar esa existencia. Y es por ello que el ser humano ha podido en todo momento ir utilizando instrumentos de trabajo cada vez más especializados, cada vez más complejos, que le permiten tener una existencia más, que le permiten pues satisfacer sus necesidades de una forma más fácil cada vez, pero a la vez cada vez más compleja, porque cada vez que cubre una necesidad, el ser humano adquiere otra necesidad y eso es lo que permite el desarrollo de la humanidad. Entonces, podemos concluir que el ser y el pensamiento son sustancialmente idénticos. ¿Por qué? Porque el ser pues, es lo que existe en la materia, pero el pensamiento no es más que el reflejo en nuestro cerebro de esa materia, de ese ser. Entonces son idénticos y uno
influye en el otro en una constante, digamos, en una constante pugna que nos permite ir avanzando en nuestra existencia. Por otra parte, bueno, decía que la dialéctica considera que todo el universo, toda la materia se encuentra en constante movimiento. ¿Cómo es ese movimiento? Es un movimiento rectilíneo que no admite cambios de calidad, que nada más se mueve, por ejemplo, la Tierra nada más se mueve alrededor del Sol, o bien hay un cambio cualitativo cada vez que se acumulan, cambios cuantitativos. Para la dialéctica, bueno, entre todos los fenómenos existentes en el universo hay una conexión entre ellos. Es una conexión causal, de causa a efecto y de efecto a causa. O sea, no tiene un movimiento mecánico, sino que tiene una conexión activa y es una conexión recíproca entre la causa y el efecto. Cuando tenemos nosotros cuando tenemos algo que debe de causar por ahí algún fenómeno, siempre va a tener un efecto y siempre será el mismo efecto, pero a la vez el efecto se convertirá en causa y así sucesivamente. Siempre habrá una causa-efecto y el efecto será causa y producirá un nuevo efecto para producir un movimiento constante en la materia. Y lo podemos observar sobre todo en el ciclo digamos, en el hidrológico. Si nosotros tenemos una alta temperatura sobre los mares, esto provocará que se formen nubes, que el agua se evapore y que se formen nubes, ¿sí? Esas nubes a la vez serán la causa de un nuevo fenómeno que pueda ser la lluvia, que pueda ser la nieve, que pueda ser el granizo. Y entonces el agua se precipitará sobre la superficie de la tierra y escurrirá de nueva cuenta hacia el mar, donde nuevamente va a ser calentada por el sol y nuevamente se producirán lluvias, etcétera, etcétera, y vuelve el ciclo hidrológico a concretarse. Entonces tenemos la causa, primero la temperatura del sol que calienta el agua, produciendo un efecto que son las nubes. Luego las nubes se convierten en causa que va a producir lluvia, que va a producir precipitaciones más propiamente dichas, va a producir precipitaciones sobre la superficie de la Tierra. Y la lluvia, las precipitaciones se convertirán nuevamente en causa de que el agua caiga sobre la superficie y corra hacia el océano. Es decir, es siempre causa-efecto, y una actúa sobre la otra hasta ir produciendo cambios. Entonces, pasamos. Entonces, esa conexión interna entre la causa y los efectos es lo que nos genera una nueva ley. Es lo que podemos decir que es hay una ley general que nos explica el fenómeno. Pero la ley, bueno, es una generalización de las causas y de las situaciones concretas. La causa y el efecto
siempre serán simultáneos. Aquí tenemos el ejemplo de la segunda ley de Newton, en que nos señala que si a una masa se le aplica una fuerza, bueno, va a producirse una aceleración. Y eso siempre ocurrirá inevitablemente, porque hay una causa que es la fuerza, que produce una acción que es el movimiento de los cuerpos. Entonces, todo lo que existe se encuentra en perpetuo movimiento. Y ese movimiento pues se origina siempre por la oposición de fuerzas antagónicas. En la naturaleza, bueno, podemos observar la ley de la gravitación universal, que nos dice que todo cuerpo atrae con su masa a los cuerpos que se encuentran a su alrededor. Pero también el otro cuerpo, o sea, lo atrae también digamos, el cuerpo A puede producir una atracción sobre un cuerpo B, pero a la vez el cuerpo B ejerce una atracción sobre el cuerpo A, y eso nos va a producir un movimiento. Y ese movimiento pues, va a ser una síntesis del choque de dos fuerzas antagónicas. En la sociedad, bueno, existen muchas fuerzas antagónicas que producen los movimientos sociales, pero que fundamentalmente, bueno, las dos fuerzas que se oponen en la sociedad es digamos, las fuerzas productivas que chocan, que están en constante lucha contra las relaciones de producción. Eso lo vemos un poquito más adelante, pero siempre hay dos fuerzas que están luchando entre sí, y es lo que provoca el movimiento constante del universo, de la Tierra, del ser humano, de la conciencia. Ahora bien, esa lucha de contrarios siempre nos lleva hacia cambios cuantitativos. Siempre serán cambios cuantitativos, es decir, cambios de cantidad. Cuando veíamos ahorita el ejemplo del ciclo hidrológico, perdón, bueno, o sea, el sol va calentando el agua y produce las nubes, pero las nubes no producen lluvia inmediatamente, sino que van acumulando agua y van acumulando cada vez una mayor cantidad de agua, y no es sino hasta un determinado momento en que esa agua ya no cabe en la nube, cuando se precipita sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ahí ya existe un cambio cualitativo. Aquí lo podemos ver en estas gráficas, también lo vamos a poder ver un poquito más claro. Por ejemplo, tenemos agua en estado sólido y le vamos aplicando temperatura, y no porque ya le apliquemos temperatura va a existir un cambio de calidad en el agua, seguirá siendo sólido, pero llega a un punto en el cual la temperatura es tal que rompe la estructura del hielo, y entonces el agua se convierte en líquido. Esa
esa transformación del hielo, del hielo sólido, del agua sólida, en agua líquida, la encontramos en condiciones ideales, claro, a los 0 grados centígrados. En las condiciones de la Tierra, de la altura, de la atmósfera, la podemos encontrar entre los 3, los 4 grados centígrados, que se da esa transformación del agua sólida, hielo, en agua líquida, en el líquido. Pero si a ese líquido le seguimos aplicando temperatura, va a llegar un momento en que también esa temperatura va a hacer que el líquido, que la estructura líquida del agua ya no quepa ahí y va a producir un nuevo cambio de calidad y el agua se transformará en vapor. Lo mismo sucedió con el ser humano. Digamos, aquí tenemos un ser primitivo que fue adquiriendo nuevas características en el transcurso del tiempo. Primero caminaba sobre cuatro miembros, luego empezó a erguirse, a caminar sobre dos de sus miembros, luego los miembros superiores los empezó a utilizar como instrumentos para producir objetos que le satisfacieran sus necesidades, y eso permitió a su vez que la mano, que en la repetición de su trabajo con la mano le permitió desarrollar su cerebro y finalmente da como resultado la aparición del hombre sobre la superficie de la Tierra. Es decir, ahí tenemos al hombre como el producto de una serie de cambios cuantitativos que se fueron dando a través de la historia natural de la vida humana, de la vida, hasta que pudo surgir una figura, una criatura a la cual se le en nuestra especie, la especie humana. Entonces, digamos, esa es la teoría más general del materialismo dialéctico. La teoría del materialismo, el método de la dialéctica, de cómo, por una parte, pues, que nos dice que la existencia ocurre independientemente de nosotros, y por otra parte nos explica por qué está en constante movimiento. De aquí vamos a pasar a lo que es el materialismo histórico, es decir, cómo esto se aplica en la sociedad humana, cómo nos explica esta teoría los cambios en la sociedad. Y esa teoría, pues, es lo que conocemos como el materialismo histórico. El materialismo histórico, bueno, también considera que la sociedad humana existe independientemente de nuestra existencia. Es decir, yo puedo nacer, crecer y morirme, pero la sociedad humana seguirá existiendo independientemente de mi vida personal. Y además existe independientemente de mi pensamiento, de mi razonamiento, de mi conciencia. La vida social, la sociedad, se desarrolla en base a tres factores: el factor geográfico, el factor demográfico y el factor económico. Pero de estos, el que es determinante para el desarrollo de todas las sociedades humanas es el factor económico, el que nos produce el movimiento constante dentro de la sociedad.
el factor económico es el modo de producir, el modo por el cual el hombre produce los productos que necesita para su existencia. Y hace un momento decíamos que todo movimiento se produce a partir del choque de dos fuerzas antagónicas. Y en la sociedad humana, esas dos fuerzas antagónicas son las fuerzas productivas, que son los instrumentos de trabajo y la fuerza de trabajo. Ese es por un lado, y por el otro lado tenemos que son las relaciones de producción. Es decir, cuáles son las relaciones entre los individuos de la sociedad que se establecen en un momento determinado de la producción. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre esos instrumentos de trabajo, de la fuerza misma de trabajo y de la relación es decir, cómo se apropia, cómo se producen esos objetos y cómo son apropiados por la sociedad humana. Y estos dos elementos, pues es lo que constituye la estructura propia de la sociedad. Pero bueno, también si la sociedad existe independientemente de todo, bueno, también hay un ser social que existe independientemente de ello, de nuestro pensamiento, pero que a la vez es el reflejo de esta sociedad. Y es lo que nosotros vamos a conocer como la superestructura. Y esta superestructura pues son las ideas filosóficas, la religión, el derecho, el arte, la ciencia, las leyes, el gobierno, la educación, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que tenemos pues por un lado, lo que es en sí lo que existe independientemente de la sociedad y a la vez lo que ésta produce como digamos, el conocimiento social, la superestructura en sí. Y entonces, bueno, la superestructura pues, es pues cómo se relaciona la estructura de la sociedad humana. Aquí tenemos que la sociedad, el desarrollo de la humanidad está determinado por los instrumentos de la producción económica. El desarrollo y el crecimiento de las fuerzas productivas produce a su vez constantes cambios en las relaciones de producción. Es decir, por un lado tenemos los instrumentos de producción. Cuando son muy escasos esos instrumentos de producción, que las fuerzas de productivas son muy escasas, las relaciones de producción es de que toda la sociedad tenía que unirse para poder obtener lo que necesitaba para su existencia. Y a su vez, toda la sociedad se apropiaba del producto de su trabajo. Entonces, no había explotación. Sus condiciones eran de subsistencia propiamente dicha, y esa subsistencia les obligaba a actuar en forma común. Sus instrumentos eran muy pequeños, muy pocos los que tenían. Y bueno, el producto era muy escaso, pero para que pudiera sobrevivir la humanidad, tenía que apropiarse la sociedad misma del producto.
Entonces, eso, esas eran las relaciones de producción, es decir, instrumentos de producción muy pequeños, relaciones de producción. La relación de producción es que toda la sociedad se apropia del producto del trabajo humano. Así, visto de esa forma, en cuanto van desarrollándose en cuanto va desarrollándose la sociedad humana, bueno, van transformándose también la forma de apropiarse de los productos. Y tenemos hasta ahorita conocidos varios modos de producción. El primero fue el comunismo primitivo, el modo asiático de producción que les explicaba. Luego viene el esclavismo, luego viene el feudalismo, el capitalismo, y finalmente hemos tenido visos del modo socialista, del modo comunista de producción. Les decía que en el modo asiático de producción, los instrumentos de producción eran tan escasos, eran muy escasos y eso les obligaba a trabajar socialmente, en conjunto, y apropiarse en conjunto de la producción. Pero la humanidad, bueno, fue creando nuevos instrumentos de producción. ¿Y cuáles fueron esos nuevos instrumentos de producción? Pues luego, esos nuevos instrumentos de producción fue fundamentalmente la separación de funciones de los individuos dentro de la sociedad. La gran salto dentro de este desarrollo de los medios productivos fue la separación de los recolectores en agricultores y agricultores. Y luego otro salto de los recolectores, agricultores, y la crianza de animales para la producción de alimentos. Ahí hubo otra división del trabajo. Y luego hubo que organizarlo y se dio una nueva división del trabajo que se dio entre los que producían directamente los alimentos, quienes conseguían directamente los alimentos, ya sea recolectándolos, sembrándolos o creando animales, y los dirigentes. Entonces, cuando se da este gran movimiento, entonces ese modo de producción ya no cabe. Ya no cabe la apropiación colectiva, social, del producto del trabajo. Y empieza la clase dirigente empieza a apropiarse, poco a poco empieza a apropiarse del producto que produce, del producto del trabajo de todo el resto de la sociedad. Hasta que llega un momento en que se apropia de todo, y ese momento es un salto en el desarrollo de la humanidad, y es cuando se produce el esclavismo, en el cual absolutamente todos los trabajadores, entregan su producto al dueño de los esclavos, a la clase dirigente. Ya ahí se da la separación de clases entre esclavos y los esclavistas, y el esclavista se apropia de todo el producto del trabajo y solo entrega
resto de los individuos, al resto de la sociedad, solo entrega lo que es lo más indispensable para, para su subsistencia. La mayor parte de esa subsistencia del esclavo pues es miserable, apenas es pues para el mantenimiento de su propia vida y de su reproducción. Entonces, ahí, en ese momento tenemos el primer salto en la humanidad, la primera gran transformación, que es la transformación la transformación de una sociedad sin clases a una sociedad dividida en clases sociales. Allí tenemos la primera negación de la historia, donde la primera negación de la historia, donde las clases sociales, la división de la sociedad en clases sociales, niega a la sociedad que no estaba dividida en clases sociales. Pero bueno, el curso de la sociedad continuaba. Y quienes eran dueños de esclavos cada vez tenían más esclavos, ya sea porque hubieran nacido sea por conquistas en guerras, y cada vez los esclavistas cada vez tuvieron más esclavos. De tal forma que hubo un momento, es decir, cada vez tuvieron más. Había cambios cuantitativos, cambios de cantidad, de un esclavo, 2, 3, 4, hasta llegar a tener 100, 200 esclavos, no sé la cantidad que hayan tenido, pero llegó un momento en que el esclavista ya no podía controlar al número de esclavos que tenía, y entonces ya las relaciones de producción, de que el esclavista se apropiaba de todo lo que producían sus esclavos, ya no era posible mantenerla. Se da una segunda transformación. ¿Y cuál es esta segunda transformación? Ok, va a continuar la sociedad ya dividida en clases sociales, va a continuar de tal forma, pero existe una nueva forma de dominación. Ahora ya no es el dueño de los medios de producción, ya no es el dueño de los esclavos, sino que ahora es dueño de la tierra y le otorga cierta libertad a sus esclavos. Y les permite trabajar en sus tierras a cambio de que estos le entreguen parte de la producción por el uso de la tierra. Es pues el feudalismo el que está iniciando la nueva transformación de la sociedad humana. El feudalismo bien se caracteriza pues porque los siervos producen en las tierras del señor feudal, y recibe parte de lo que producen, o la mayor parte de lo que producen los siervos, a cambio de que estos utilicen sus tierras. Esa es son las nuevas relaciones de producción que existen y que niegan a la anterior, que es el esclavismo. Ahora bien, bueno, pues todos sabemos, no en todas las sociedades se desarrolla de forma igual, no en todas las partes del mundo se desarrolla igual, pero en general esa es la línea que va siguiendo el desarrollo de la humanidad. En algunas partes más tardías que en otras, pero ese es el curso que va siguiendo. En Europa, inclusive, bueno, se forman
las ciudades feudales, inclusive amuralladas, y es la sociedad feudal es cerrada. No hay libre comercio. Todo lo que se comercie dentro de, todo lo que se intercambie dentro en el mercado feudal, pues tiene que ser dentro del feudo, dentro de la ciudad que es dominada por uno de los señores feudales. En México, bueno, eso lo conocimos como las grandes haciendas que existieron hasta principios del siglo XX. En el cual, bueno, la producción se va desarrollando, pero se intercambia nada más en un núcleo cerrado y bajo las reglas que determina el dueño del feudo, el dueño de la hacienda. Pero bueno, la sociedad se sigue dividiendo el trabajo social, se siguen creando nuevos instrumentos de trabajo, y llega un momento en que se producen máquinas, que se produce la máquina de vapor, que se produce la electricidad, que se produce máquinas de mecánicas que hacen que aumente la producción. Entonces, cuando esa producción aumenta, ya no cabe, digamos, en ese mercado feudal. Los comerciantes, los productores, se ven en la necesidad de intercambiar sus productos con otros productores fuera del feudo, fuera de la hacienda. Entonces, para ello necesitan una relativa libertad, libertad para moverse, libertad para comerciar, y eso, bueno, también se refleja en una necesidad de libertad de pensamiento, de libertad de acción, y es cuando se produce una tercera revolución, que es el cambio, la revolución que nos lleva a un cambio del sistema feudal al sistema capitalista de producción. ¿Y cuál es la característica de este nuevo sistema de producción? Pues por un lado produce a los obreros que son libres de medios de producción, por supuesto, y los dueños de los medios de producción, la burguesía, que son los dueños de las fábricas, y se establece una nueva relación entre las fuerzas productivas. Es decir, ahora tenemos un obrero libre y tenemos un obrero libre que puede contratarse tanto en una fábrica como puede contratarse en otra, inclusive moverse de ciudad y contratarse en otra fábrica. Entonces, ese nuevo modelo, esa nueva forma de producir, la vamos a conocer como el capitalismo. Y bien, a partir de que la sociedad se divide en clases, a partir del esclavismo, ahí vamos a tener que la sociedad se desarrolla dentro de una encarnizada lucha de clases. Que la lucha de clases, bueno, es la manifestación de la contradicción que existe entre entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esta encarnizada lucha de clases, pues es lo que nos va dando, lo que nos va motivando el desarrollo de la sociedad.
Y cuando esa lucha encarnizada de las diferentes fuerzas productivas que entran en contradicción con las relaciones de producción, entonces tenemos el cambio de cantidad, o sea, va cambiando de cantidad, hasta que hasta que finalmente se produce un cambio de calidad y nos da un nuevo modelo, una nueva forma de producción. Y es cuando se realiza el cambio de sistema social establecido. Y estos cambios en las relaciones de producción, estos cambios en la superestructura estos cambios en la sociedad, bueno, también nos va cambiando las superestructuras y es lo que nos ha permitido que el conocimiento pueda desarrollarse, que se puedan desarrollar, que se hayan desarrollado las leyes, la educación y la superestructura, bueno, refluye a su vez en los instrumentos de producción, haciéndolos cada vez más eficientes, cada vez más eficaces y en nuevos elementos, nuevos productos, nuevos productos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, hasta por ahí tenemos lo que es el materialismo histórico, lo que es el materialismo dialéctico, y esto es lo que podemos tener como el materialismo histórico. Finalmente les diré, o sea, por qué Marx concluye que después del capitalismo tiene que haber una nueva forma de producir, y que esa nueva forma de producir inevitablemente tendrá que ser la sociedad comunista. Porque en el capitalismo la forma de producir es altamente social. Es decir, se produce por la sociedad. Es decir, igual que en el comunismo primitivo, es la sociedad que se dedica a producir un solo producto. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la producción de un automóvil, intervienen obreros de muy diferentes ramas, inclusive de muchas fábricas y de muchos países. Algunos producen el sistema de luces, otros el sistema de frenos, otros el acero, otros producen las puertas, etcétera, etcétera. Es un conjunto de personas el que se encarga de la producción de un solo producto. Entonces eso, y cada vez son más los elementos, más los trabajadores que se dedican a la producción de un solo producto. Es decir, la producción cada vez se convierte en más social. Cada vez es más social, cada vez es producida más en conjunto por toda la sociedad, tal como ocurría en el comunismo primitivo. Y cada vez más social, esa producción cada vez más social, entra en contradicción con la apropiación privada. Cada vez en menos, esa producción cada vez se la van apropiando menos personas. De tal forma que en la actualidad decimos que tenemos un número reducido de dueños de capital que acumulan grandes cantidades de riqueza y que son los dueños del capital. Y entonces esa producción cada vez más social tiene que entrar en contradicción con la apropiación cada vez más privada, cada vez más individual del producto del trabajo.
Entonces, cuando esa contradicción no puede resolverse más que con la apropiación social del producto del trabajo. Es decir, si la producción es altamente social, la apropiación que venga tiene que ser también altamente social. Es decir, la sociedad tendrá que apropiarse, la sociedad tendrá que apropiarse del producto de su trabajo. Y cada quien tomará de la sociedad, de lo que produce la sociedad, tomará únicamente lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades y dejará para el resto de la sociedad el resto de los productos que han sido elaborados, que han sido hechos por todos. Entonces, una producción social, una producción social con una apropiación social, es lo que Marx denominó como la sociedad comunista, cuya primera etapa, bueno, sería la sociedad socialista, pero que inevitablemente, pues, el hecho de que cada vez se vaya haciendo más social la producción, pues nos llevará inevitablemente hasta la instauración de un nuevo modelo de desarrollo de la sociedad humana y en la cual, bueno, el hombre vuelve a ser completamente libre de, ya no solamente los medios de producción, sino libre en su desarrollo en todos los aspectos de la vida social. Eso es lo que tenemos en cuanto a esta parte de lo que es el materialismo histórico y el porqué de las luchas de clases. Les dejo a ustedes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Roberto. Hubo ahí unas cuestiones técnicas que dificultaban a ratitos escuchar la voz, pero muchísimas gracias. Entonces, ahora, compañeros, haremos una ronda de preguntas. Serán 4 compañeros, cuentan con 3 minutos cada uno. Por favor, si pueden levantar su manita azul en la de participantes. Si no saben cómo es en la parte inferior, aparece donde está el micrófono, está la cámara, viene uno de seguridad y a un costado vienen unos muñequitos que vienen de participantes. Dan clic ahí y se van hasta abajo de los nombres y hay 3 puntos. Ahí pueden levantar la mano y podríamos irlos anotando para tener un orden. Después de estas intervenciones, le daremos tiempo al compañero Prado para poder responder sus preguntas. Perfecto, el compañero Jesús Rodríguez acaba de levantar la mano. Adelante, compañero. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Qué bueno. Bueno, el tiempo y estarnos convidando espacios de conocimiento. Desde mi perspectiva, yo quiero ser un poco concreto, pero también voy a provocar algunas ideas para que a ver si alguien puede en un momento dado responder de acuerdo a los tiempos que tenemos. Me queda completamente claro que la estructura de la sociedad, de acuerdo a lo que se ha estado escuchando, pues no va a depender de los deseos ni de las intenciones de los hombres. Yo recuerdo en las clases que tuve en la universidad cómo desglosábamos a Marx desde CH hasta en Acatlán. Yo soy de la UNAM. Y bueno, se determinaba en esos estudios que el modo de producción que se impera va a ser de acuerdo a un régimen social que puede cambiar las ideas políticas, el entorno jurídico, las cuestiones de credos religiosos, también las expresiones de arte. Entiendo que para Marx, él para haber podido llegar a entender y a plasmar lo que es el materialismo
histórico, él tuvo que haber, como lo explicó el ponente, ¿sí? Haberse ido a distintas civilizaciones y estadios de la historia humana, como fue el comunismo primitivo, como fue el modo de producción esclavista, como fue el modo de producción feudal y el capitalista, ¿no? El capitalismo, pues, obviamente ha tenido muchas fases, ¿sí? Eh, Aquí lo que yo quiero comentar es que, bueno, ¿de qué nos sirve? Ahorita, ¿de qué nos sirve en la cuarta transformación tener este conocimiento si no modificamos el modo de producción, ¿sí? En el cual estamos regidos, ¿sí? Sabemos que el neoliberalismo ha tenido, pues ahorita, fases de contradicciones y desde mi perspectiva, puede ser modesta o atrevida, sé que existe la enfermedad, existen enfermedades, pero el hecho de haber frenado de golpe la economía mundial exactamente se debe a eso, a las contradicciones que ha llegado el neoliberalismo, ¿no? Obviamente tienen que legitimar a través de acciones y lo que antes decía Naomi Klein, una canadiense investigadora, que se tiene que llegar a las sociedades a darles un shock para que reaccionen y para que de alguna otra forma puedan determinar, ¿sí? Ya sean cambios en la transformación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la cuarta transformación, ¿qué significa? No le voy a preguntar al presidente, no le voy a preguntar a los ideólogos de Morena, ¿sí? Porque yo entiendo, en mi juventud tal vez pude haber aspirado a tener, no sé, alguna actitud como el Che Guevara de transformar a una patria y tener una vida más digna para el pueblo, sí, a través de una revolución, todo lo que conllevaba eso, ¿no? La pérdida de vidas humanas. A través de la evolución que he tenido como persona, bueno, sé que eso no es lo ideal. Es Un minuto, bien compañero, por favor. entiendo. ¿Perdón? Ok. Un Pero minuto, también porfa. entiendo, sí, pero también entiendo que ahorita eh, ustedes, para ustedes, ¿cómo vamos a transformar a esta sociedad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a dar un salto cuántico? O sea, un salto cuántico del pensamiento. Tenemos una lucha muy permanente por el viejo sistema, pero yo a lo que voy es decir, debemos de ser bien claros, en concreto debemos de ser bien claros, o sea, aquí no podemos en un momento dado aspirar a de alguna otra forma generar a través de la ideología marxista un cambio radical en una sociedad, porque simplemente este gobierno no está cambiando para la cuarta transformación en modo de producción capitalista. Le está dando una vida más digna a sectores que fueron olvidados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se puede compaginar esto en la cuarta transformación? Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar. Muchas gracias, compañero Jesús. En punto. ¿Quién más, compañeros, por favor, que levanten la manita? Ahí en la manita azul, por favor. No, compañera o compañero Paudri, nadie la ha levantado. Adelante, tienes la palabra. Adelante. Hola compañeros. Bueno, hablando un poco sobre el materialismo histórico y sobre las diferentes consecuencias que se fueron dando a partir del tiempo sobre lo que fueron las luchas de clases, yo igual haciendo un comentario acerca o con relación a lo que acababan de comentar el anterior compañero, en una cuestión leninista, que a lo mejor me estoy adelantando, él explicaba el por qué muchas de las naciones que están en vías de desarrollo o que son subdesarrolladas no pueden dar un salto, un brinco tan, pues sí, tan rápido hacia este nuevo modo de organización económico, a esta nueva estructura, porque no tienen la suficiente infraestructura para poder ser sustentables, y eso da paso a que ocurran situaciones como lo vemos hoy en Venezuela o como lo vimos en Cuba, que tienen embargos económicos que manejan muy por debajo del lado,
del agua, o como le pasó a Corea del Norte, que estaba la ley COCOM, en donde no podían firmar tratos con compañías porque recibían alguna sanción económica. Entonces, hablando acerca de la cuarta transformación, ha sido catalogada como una transformación, primero por una base histórica hablando de México, porque lo que el actual presidente comunica es que es cuarta, teniendo en cuenta la independencia, la reforma y la revolución. Esta cuarta pretende separar el poder económico del poder, pues de la justicia o del Estado, que es, por hacer una comparación, lo que se hizo con la reforma cuando se separó el poder religioso de la iglesia con el poder del Estado. Entonces, a lo mejor pudiera parecer que las actuaciones de los diferentes candidatos o de los diferentes gobernadores que son parte del movimiento son un poco lentas y que no se apegan tanto a lo que es el movimiento de izquierda, porque hasta muchos lo han catalogado como que salió más neoliberal de lo que muchos otros neoliberales lo habían sido, lo cual me parece muy ridículo, y no lo digo por nadie aquí en particular, lo digo por personas como Claudio X González y toda esa bola de personas que se dedican a desestabilizar el movimiento. Entonces, yo, desde mi perspectiva, entendiéndolo de una parte tanto filosófica, tanto histórica e incluso médica, de medicina social, yo puedo comprender que no es tan fácil dar ese salto por una cuestión económica, por una cuestión de infraestructura, por una cuestión histórica y también porque ciertamente no podemos hacer a las situaciones... Medio minuto, por favor, Muy bien, a las situaciones que hemos tenido aquí en el país de manera histórica, por recordar a Colosio, no podemos hacer un salto tan rápido, pero el movimiento sigue ahí y pues hay que seguir con esa línea de ideas para no desestabilizar y no fragmentar el movimiento. Yo creo que eso sería todo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, hacer alguna pregunta o algún planteamiento? O si quieren le damos la oportunidad al compañero Roberto que pueda él dar una respuesta a lo que han planteado los compañeros. Bien, yo creo que las dos intervenciones se relacionan perfectamente. Una, o sea, ¿qué nos sirve entender esto en la cuarta transformación? Y otra, ¿cómo es que va a avanzar nuestro país en este marco capitalista, en este marco de contradicciones capitalistas? Yo quisiera comentar, o sea, primero, o sea, ningún sistema ha desaparecido sin agotar completamente sus posibilidades. Y dos, ningún país puede desarrollar un sistema nuevo si no tiene las condiciones materiales para realizarlo. Y decía, y al final de mi impresión, que ha acumulado una gran cantidad de fuerzas productivas que ya no quepan en las relaciones de producción. Y nosotros, México, como país capitalista dependiente, no tenemos desarrolladas nuestras fuerzas productivas como para aspirar a un cambio cualitativo a nuestro modelo de desarrollo. Es decir, pasar del capitalismo al socialismo. Incluso una revolución más profunda
una revolución más profunda que la cuarta transformación, tendría forzosamente que desarrollar las fuerzas productivas en el marco del capitalismo para poder aspirar a transformar la sociedad. Y en ese sentido, ¿cuál es la cuarta transformación? ¿Qué es la cuarta transformación? Ya por ahí lo decía el compañero Méndez. Decía que hay que verlo en el contexto de la historia de México, y la primera transformación fue separar nuestra sociedad de nuestro sistema de producción, traerlo de nuestra dependencia con España hacia nuestro, a un país independiente políticamente, no en lo económico. La segunda transformación, lo dijo claramente, fue la separación, fue la transformación del modo de producción del feudalismo religioso, donde la iglesia manejaba las cuestiones económicas del país, a un feudalismo civil, podríamos llamarlo de esa forma, pero que además ya pretendía el establecimiento del capitalismo en México, que es la reunión de la reforma. Sin embargo, bueno, no se llegó a concretar completamente la acción de reforma, vino el porfiriato y acentuó el feudalismo civil, es decir, ahora los grandes latifundios estaban en manos civiles, no en manos de la iglesia. Sigue siendo latifundio, seguía existiendo el feudalismo. Y viene la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, que ahora sí concretiza el cambio en el modo de producción, pasa del feudalismo en nuestro país al modo capitalista de producción. Pero es un capitalismo no como el de Europa y no como el de Estados Unidos, sino que es un capitalismo que depende del capital extranjero, depende del capital de los Estados Unidos, depende del capital de Europa. Y nosotros en México tenemos la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas propias, de desarrollar nuestro capitalismo. Pero no puede desarrollarse el propio capitalismo en competencia con el capitalismo del resto. Es decir, para que se pudiera desarrollar las fuerzas productivas nuestras, necesitamos primero dejar de depender del capital exterior. Y en ese sentido, bueno, viene lo que es la cuarta transformación, es retomar ese camino de la Revolución Mexicana para realmente lograr la independencia económica del país y poder producir nuestras propias, poder desarrollar nuestras fuerzas productivas propias, nuestro propio capitalismo independiente, es decir, que no dependa del resto de las naciones. Y en ese sentido necesitamos de la fuerza del Estado para poder desarrollar nuestras fuerzas productivas. Y en la cuarta transformación, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se empieza a hacer para transformar, para desarrollar nuestras fuerzas productivas? Uno, fortalecer el sector energético en manos del Estado mexicano. Es decir, fortalecer Pemex y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Y tener el control de los recursos energéticos. Por eso la construcción, por eso la lucha contra el huachicol, pero también por eso la construcción de química de Dos Bocas y la
estructuración, la renovación de las demás refinerías que existen en el país, para tener la independencia de los energéticos sin los cuales no puede, desarrollarse el resto de la industria. Eso es una parte de la cuarta transformación. La segunda, otro objetivo que se plantea la cuarta transformación es lograr la independencia, la soberanía alimentaria. Es decir, que no nos doblen por la falta de alimentos. Que la falta de alimentos no sea motivo para que intervengan en nuestro país y doblen a la población y esta deje de luchar. Por eso la independencia de lograr la independencia alimentaria, la soberanía alimentaria en México, un objetivo de la cuarta transformación. Y por ahí también se dijo el hecho de mejorar las condiciones de vida de mexicanos. Sí, claro, eso es, no puede haber un régimen que aspire a un modelo de gobierno que aspire a tener el respaldo de la población si la población no ve satisfechas sus necesidades en este tipo de gobierno. Entonces, sí, vamos, y legítimo que se pretenda reducir la desigualdad, la miseria, de llevar cada vez mejores servicios también de educación, de salud a la población, de vivienda. ¿Sí? Eso es legítimo también, que eso no nos va a llevar a la transformación de un régimen social a otro, pero sí nos permite, o sea, entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar pues las productivas propias. Y eso es lo que se ha propuesto la cuarta transformación. Que va a tener muchos tropiezos, muchos opositores, inclusive dentro del gobierno mismo de López Obrador. Eso sí, va a haber una serie de elementos reaccionarios de la derecha dentro del gobierno que están tratando de frenar el avance en lo que es la cuarta transformación y le dicen al presidente, le dicen, ok, véeme si la comisión va a de cristal y mejorar las condiciones de vida de los más pobres, sí, pero no le sigas más adelante. Y es una lucha, es que es parte de la lucha de clases. Y por otra parte, bueno, están otros elementos que dicen, no, hay que seguir adelante, hay que seguir transformando. Entonces, esta parte de transformación, nos equivocaríamos si dijéramos que va a terminar con el gobierno de López Obrador. Deberá, más adelante, deberá de profundizarse en los próximos gobiernos, pero para ello necesitamos formar los cuadros de gobierno que vayan a dirigir los destinos del país en el futuro. Formarlos con claridad en cuanto a qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que el país requiere. Y eso es lo que tenemos con esta charla, ir formando primeramente cuadros que dirijan en adelante los destinos del país. Primero, que entiendan cómo funciona la sociedad, para después plantear una línea estratégica, una línea táctica que nos pueda llevar hacia adelante. Y yo creo que en este sentido, creo que la cuarta transformación empieza bien, con muchos tropiezos, con equivocaciones también quizá, pero con ese objetivo de desarrollar las fuerzas productivas propias. Y eso es lo único, el desarrollo de esas fuerzas productivas propias es lo único que nos va a poder llevar hacia un nuevo modelo de producción. No sé si haya quedado claro por ahí, si haya alguna otra cosa que deba yo de declarar, de desarrollar.
No sé si algún otro compañero tenga la palabra o vamos cerrando. Moy, te cedo el micrófono, Moy. Muy bien, sí, yo quiero primero invitarlos a la siguiente charla, por eso compartir la pantalla hace ratito para que vieran de qué sigue, bueno, que sigue la plática en temas de marxismo. Y también quería decirles por qué pensamos justamente empezar con este tema de marxismo. Bueno, en sí, el ciclo de conferencias va enfocado en comprender varios procesos históricos de revoluciones, de movimientos de liberación nacional, como el de Vietnam, el de Angola, por ejemplo, el de Cuba, Centroamérica, pero no entenderlos nada, no leerlos así como un libro de historia sin nociones previas. El estar buscando ahorita encontrar estas nociones básicas de materialismo y las clases sociales, que es también el tema que viene con el compañero Cuauhtémoc Amezcua, es para nosotros ya con estas bases poder empezar a entender qué es lo que ha permitido en este momento que haya una transición hacia un modelo económico que no es el neoliberal, ¿no? Ver cómo hay podría decirse, hay un empate de lucha, hay un empate de fuerzas que está dando pues esta ruptura, ¿no? Este momento en el que ya es diferente a lo que estábamos viviendo antes. Y entender por qué pasa eso históricamente, no nada más pues decir que esto es una transformación y quedarnos ahí, ¿no? También tener los elementos para profundizar. Bien preguntaban y hacían la crítica hacia la cuarta transformación de que no hay un cambio de modo de producción, pues no lo hay, pero también tenemos que estarnos formando para empujar, para profundizar esta transformación, para que sea profunda, que tenga raíces más firmes. Y bueno, creo que el marxismo nos puede ayudar a explicar desde los cambios más tibios hasta hasta los más radicales, ¿no? Podemos entender el cambio de que haya existido un emperador en Francia, un Bonaparte en Francia, en vez de un rey como los que había antes, un rey absoluto. Allí, Marx es una parte de la producción de Marx, es muy enfocada en ese periodo. Y bueno, pues nuevamente los invito a que el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde nos vuelvan a acompañar. Le cedo la palabra al compañero Gennady Montoya para ver si por que dé algunas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecer. El compañero Jesús quiere tomar la palabra. Adelante, compañero Jesús, por favor, para ya ir cerrando aquí antes de darle a la palabra al compañero Roberto para sus conclusiones. Adelante, compañero Jesús. Ok, gracias. De forma respetuosa, pues externo, ¿no? La cuarta transformación no modifica el modo de producción capitalista, aspira a tener una vida más digna para los individuos que habitan este país. Eso es lo que debemos de entender y ser honestos. No porque seamos apáticos, no porque no estemos de acuerdo con el desarrollo y la doctrina que elaboró Carlos Marx, ¿no? O sea, obviamente estoy totalmente de acuerdo. El ponente también lo escucho diciendo que pues no podemos dar un salto cuantitativo porque no tenemos desarrollado los modos de producción, es decir, la tecnología,
tal vez la ciencia, ¿sí? Recuerdo que en el 2012-2013 la administración de Obama destina más de 20,000 millones de dólares, ¿sí? Para que estudien el cerebro humano, es decir, invierte en un modo de producción para perpetuar un poderío a través de este planeta, a través de este país para este planeta. Es decir, que debemos de ser también muy lúcidos para que todo aquel que trate de pisotear el esfuerzo de millones de hombres que se han realizado desde hace muchos años, 20, 30 años, 35, podamos nosotros también tener con claridad que la transformación que tenemos que estar realizando, tenemos que focalizar muy bien en dónde, de alguna u otra forma, ya no de generar modos de producción, sino de generar a cambios cuantitativos y cualitativos en sectores bien específicos. Aquí yo siento, lo he comentado con el diputado Ulises García, que él debería también de empujar a través de su acción parlamentaria que dirijan todos los esfuerzos por, de alguna otra forma, desmantelar donde fue la elaboración, el epicentro para que este país fuera más corrupto, para que este país pudiera ser contaminado por mentes criminales dentro de las instituciones públicas. Me refiero al crimen organizado, me refiero a que el sistema judicial, ¿sí? Ese es para mí uno de los puntos claves que esta transformación debe de dirigir. Sí, este gobierno se ha estado abocando a cumplir todas las promesas que se hicieron y que hacíamos por muchos días, casa por casa, ¿sí? Pero considero yo que ahorita lo que se debe de empujar exactamente es la modificación en donde este poder judicial pueda ser controlado y pueda ser un momento dado sancionado de forma inmediata para poder nosotros avanzar en esta sociedad, ¿sí? Nada más les quiero dejar algo, ¿sí? A mí no me va a importar nada si es de Morena, si es priista, si es perredista, si el individuo que aspira a ser un servidor público pueda pasar a través de un avance de la ciencia, como puede ser tal vez alguna área dentro de las ciencias que maneja la UNAM o otros países, ¿sí? El desarrollo de aparatos en donde se pueda detectar a los mitómanos, ¿no? Mitómanos. Ahorita, César Duarte, Medio podemos hablar de minuto, por muchos. favor. Sí, podemos hablar de muchos, pero por ejemplo, en el caso de Chihuahua, César Duarte, ¿sí? Un supuesto mexicano honorable, con mucha seguridad, con muchas cosas positivas, pero si estas personas se someten a los avances tecnológicos para detectar, que ya se detecta quiénes son mitómanos, pues obviamente, sí, así sean morenistas, sean lo que sea, es una garantía más de poder tener gobernantes más honorables, más seguros. Es decir, termino que el Poder Judicial debe de ser desmantelado, deben de ser más severos, no nada más con la ley de extensión de dominio, y además los avances de la ciencia se deben de hacer de forma cuantitativa para poder en un momento dado determinar que esta sociedad mexicana pueda dar una aportación y una vida más digna a todos los mexicanos. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Jesús. Compañero Roberto, tiene usted la palabra para responder y Bueno, para yo creo que, poder ir dando las conclusiones e ir cerrando esta excelente ponencia. las conclusiones casi las podemos sacar de lo que ha mencionado el compañero Jesús Rodríguez. Uno, o sea, entender el marxismo es para entender el desarrollo de la sociedad. Y esto nos permite ver que la cuarta transformación efectivamente no sale del marco capitalista. Y si no lo entendemos así, vamos a tener una gran decepción. La cuarta transformación se propone otros objetivos que ya mencionó también Jesús, algunos de ellos los mencionó él, y se propone pues otros objetivos, pero están enmarcados dentro de lucha por el socialismo. O sea,
inclusive a lo mejor López Obrador no se propone llevar a la cuarta transformación más allá del marco capitalista, pero esto que está haciendo finalmente va a desarrollar las fuerzas productivas propias. Y eso va en la ruta de No se le escucha muy bien, de la sociedad compañero. socialista. A ver aquí. A ver ahí si me escuchan mejor. Más fuerte y más claro, perfecto. Ahí se escucha bien. Sí, decía, nosotros no podemos considerar o no debemos ver la cuarta transformación como ya la antesala del socialismo. La cuarta transformación se enmarca dentro del capitalismo y no va más allá. Y eso es lo que nos permite, el marxismo es lo que nos permite ver, nos permite caracterizarla. Entonces, es como la podemos estudiar a través del materialismo histórico, a través del marxismo. Y si no lo vemos así, nos vamos a llevar una decepción muy grande. Una, porque habrá soñadores que piensan que ya la cuarta revolución, la cuarta transformación nos está llevando directamente al socialismo. Eso no es posible, ni política, ni histórica, ni económica, ni socialmente en este momento. Eso no es posible. Y eso nos lo enseña precisamente el materialismo histórico. La cuarta transformación, decía, tiene otros objetivos muy válidos y en esos objetivos hay que trabajar. Porque no están, o sea, la lucha de la cuarta transformación no está desligada de los anhelos, de las aspiraciones que tiene el pueblo mexicano para vivir mejor. En ese sentido, creo, podemos todavía trabajar, podemos ir trabajando en ello y la misma historia del pueblo nos irá fijando la agenda de las transformaciones sociales. El pueblo ahorita ha decidido terminar con el régimen neoliberal y esa es la agenda social que tenemos. En el momento en que el pueblo pone su agenda de desarrollo, el socialismo, en ese momento es cuando se va a dar, ni antes ni después. Bueno. Pues muchísimas gracias, compañero Roberto. Excelente exposición a nombre del Movimiento de Jóvenes y Estudiantes por la Cuarta Transformación. Estamos muy, muy satisfechos. Espero a los compañeros que estuvieron presentes también hayan quedado satisfechos. Como dijo el compañero Moisés, los invitamos el próximo sábado en la segunda parte de este ciclo, de este tema y de este ciclo de conferencias para comprender los movimientos sociales. Gracias a todos por su tiempo, gracias a todos por apoyarnos, por estar aquí. Sigamos construyendo juntos, sigamos avanzando juntos y trabajemos como equipo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, compañero Roberto. Hasta luego.